Hoy vamos a trabajar el estándar número 9 del bloque 10, las consecuencias tanto materiales como humanas de la Guerra Civil Española. Se calcula en la actualidad que la Guerra Civil Española costó unos 500.000 muertes, producidas tanto en los campos de batalla como en las retaguardias. Desde el punto de vista de la destrucción material tenéis que tener en cuenta la enorme destrucción tanto de carreteras, de puentes, de ferrocarriles y de fábricas. Y esto lo unimos al descenso de la producción aproximadamente de un 20% y sobre todo de la producción industrial. La renta per cápita de los españoles bajó aproximadamente en un 30%, nivel que no se recuperaría hasta 1953 después de una larga posguerra. Por ejemplo, en la fotografía vemos un puente sobre el río Nalón en torno a Pravia que había sido destruido durante la Guerra Civil y ahora está reconstruyéndose en ese momento. Bien, desde el punto de vista de la Guerra Civil Española, de las guerras civiles, la represión política es muy importante. Las represiones en las retaguardias son muy importantes. Desde el inicio de la guerra se va a producir una violencia inusitada en la sociedad española. Desde la retaguardia republicana, en la retaguardia republicana va a haber asesinatos de las personas de derechas y también de eclesiásticos. El hito más importante va a ser la matanza de Paracuellos, una vez que las tropas nacionales se acercan hacia Madrid y lo que hacen, bueno, pues se trasladan una serie de presos hacia ese lugar y son fusilados indiscriminadamente y después, a partir de la posguerra, serán exhumados. Es muy importante también resaltar esa represión eclesiástica de más de 6.000 personas del clero que fueron fusilados en uno de los hitos de la violencia anticlerical del siglo XX. Los sublevados también van a practicar desde el primer momento, además con una extrema violencia, una represión que llega ya en las órdenes del golpe de Estado, es decir, una violencia que se utiliza como arma de control político. Se va a fusilar a miembros de los partidos políticos obreros y también de los sindicatos y todo aquello que represente al Frente Popular y a la República. El hito de las matanzas de los sublevados es la matanza de Badajoz en agosto de 1936, cuando es tomada la ciudad y más de 4.000 personas son fusiladas por orden del general Yagüe. La violencia política ha dejado, sin duda, una gran huella en la sociedad española que hoy podemos ver sobre todo en las leyes que se hicieron durante los periodos mandatos, como por ejemplo la Ley de Memoria Histórica y de Reparación. Podemos ver ahí la ocupación de un pueblo de Sevilla y en el otro lado pues un número de presos pertenecientes a las brigadas internacionales que son introducidos en penales como el de San Pedro de Cardeña. Hay que hablar también que 500.000 españoles aproximadamente marcharán hacia el exilio y sobre todo en la zona de Cataluña, atravesando la frontera pirenaica y llegando a los campos de concentración que los franceses habían preparado para los españoles republicanos. Los introducirán en los campos de concentración como el de Argelès-sur-Mer, que después muchos de ellos saldrán a trabajar a bueno, las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial en el norte de Francia. Por último, destacar también esa guerra que produjo un gran desplazamiento de personas, que empobreció a la población española y que sumió en una década en la que los españoles tuvieron que pasar grandes penurias económicas. La Guerra Civil Española supuso un trauma para la sociedad española y supuso un antes y un después en la historia contemporánea de España. Espero que estéis bien, os envío un abrazo y seguimos.